Radio 5. Cádiz. Salud. Los martes el tiempo de entrevista lo dedicamos a salud pública, hoy con el doctor Antonio Vergara de Campos, jefe de la Unidad de Infecciosos del Hospital Clínico de Puerto Real. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. Doctor, ¿qué patologías son las más frecuentes de las que se tratan en la Unidad de Infecciosos, en el caso concreto de Puerto Real? Bueno, pues son múltiples los campos que trabajamos, ¿no? En la década de los 80, el porcentaje de enfermedades infecciosas relacionadas con el VIH, el SIDA, y las hepatitis fue importante, ¿no? Un importante porcentaje de nuestros pacientes procedían de ese campo, ¿no? Pero en la actualidad tenemos múltiples patologías, muchas provienen de la comunidad, sobre todo infecciones respiratorias y urinarias, y otras provienen de los hospitales, las infecciones hospitalarias, los nosocomiales, que son muy importantes. Y además tenéis que tener en cuenta que cada vez más hay muchos pacientes que, debido a tratamientos que ponemos para otras enfermedades, son inmunodeficientes, es decir, tienen el sistema inmune, el sistema defensivo lo tienen reducido o disminuido, y eso facilita la aparición de enfermedades infecciosas. Entonces nosotros tenemos un volumen de campo creciente, importante, y el último programa, que lo llevamos haciendo hace 3 años, que nos tiene muy ilusionados, es los programas de optimización en el uso de antibióticos, ¿no? España es un país que, por el sistema sanitario que tiene una tendencia al abuso de antibióticos. Eso generan resistencias bacterianas de enorme importancia después. Cuando hay infecciones por esos gérmenes resistentes, nos causan graves problemas, incluso una alta mortalidad, y por lo tanto estos programas de optimización en el uso de antibióticos nos tienen muy ilusionados y trabajando muy intensamente, ¿no? El término infeccioso asusta de salida. Yo no sé si está justificado ese susto, ese miedo que puede generar el término, o realmente no, habría que desmitificarlo. Efectivamente, asusta a la persona que no está dentro del campo, ¿no? Porque por el miedo a la transmisión, al contagio, ¿no? Pero tenemos que transmitir, incluso yo me acuerdo de la época del SIDA, pues había pánico, ¿no? Totalmente a trabajar con estos pacientes, ¿no? Pero la historia ha demostrado lo que ha demostrado otras veces, ¿no? Trabajando bien, trabajando con protocolos correctos, con profesionales bien formados, sin histerismo y sin nada. En las unidades de enfermedades infecciosas no existen mayor número de enfermedades infecciosas en sus propios trabajadores. O sea, no estamos más tuberculosos ni nos hemos contagiado en mayor proporción que otros campos del hospital y fuera del hospital, lo cual quiere decir que la experiencia demuestra que trabajando bien las enfermedades infecciosas no generan mayor problema del que... Trabajando bien significa teniendo cuidado con los aislamientos, teniendo cuidado con los manejos de líquidos, fluidos, sangre, etcétera. Es decir, y eso es lo que suele ocurrir con las personas que trabajan en enfermedades infecciosas, que tienen cuidado en el manejo de estos pacientes, y por suerte nuestra experiencia es que no hay problemas. El nivel de formación del profesional es el adecuado, deduzco de lo que está contando, ¿verdad? Efectivamente, nosotros trabajamos muchísimo la formación continuada, las sesiones clínicas continuas, y eso hace que la gente trabaje con tranquilidad y con precaución, claro. En los últimos días hemos asistido a una serie de casos en los que se activaban en diferentes hospitales españoles protocolos ante la sospecha de que algún paciente pudiera estar infectado de ébola. Afortunadamente, hasta ahora todos los casos han sido negativos. En el caso de la provincia de Cádiz, como provincia frontera, no sé si tenemos también la opción o tenemos protocolos activados, y cómo se actuaría, y yo no sé si sería incluso la unidad que usted dirige la encargada, ¿no? Bueno, pues efectivamente la Organización Mundial de la Salud, para algunos expertos de forma tardía, ha generado una alarma internacional sobre el tema del ébola, ¿no? El drama del ébola es el drama de los países africanos, no en España, ¿no? Pero es verdad que el intercambio, y sobre todo en nuestra provincia, de un gran número de personas procedentes de África, preocupa, y entonces lo que se ha hecho es activar una serie de protocolos para el supuesto caso, que es bastante improbable, como está ocurriendo, de que alguna persona pueda padecer ébola, pues saber cómo trabajar. Entonces hemos hecho asambleas hospitalarias, hemos hecho sesiones clínicas hospitalarias, hemos hecho cursos de formación para que todos sepamos que en el caso de que exista una sospecha de enfermedad infecciosa por ébola, pues sepamos cómo tenemos que tratar. Y está perfectamente establecido, no hay grandes problemas.
El problema es saber cómo aislarlo. La transmisión de este virus no es aérea, no es hablando, no es tosiendo, es por contacto, lo cual es más fácil de proteger con equipos de protección personal. Se aísla al paciente, se le pide una serie de análisis para confirmar si tiene el virus del ébola. Eso tarda menos de 24 horas en saberse. Si es negativo, como ocurre en la mayoría de los casos, se levanta el aislamiento y aquí no ha pasado nada, como ha ocurrido en el último de Málaga, que ha sido un paludismo. Y si es positivo, se traslada al Hospital Carlos III de Madrid. Con lo cual está perfectamente establecido los traslados, los métodos de aislamientos, y yo creo que se ha contenido la alarma incipiente que estaba ocurriendo en nuestros hospitales, ¿no? Decía que además las opciones son muy remotas, como se está demostrando con los casos que se han puesto en cuarentena en el caso de diferentes puntos de España, ¿no? Sí, efectivamente, la enfermedad producida por el virus del ébola, la fiebre hemorrágica del ébola, pues es una enfermedad aguda, es como una gripe. Entonces la persona que se contagia en pocos días desarrolla la enfermedad. La inmensa mayoría de las personas que están cruzando África hacia nuestro continente y hacia nuestra provincia son personas que llevan años, meses, y por lo tanto es poco probable que incluso con esa procedencia africana llegara alguien enfermo de ébola. Lo siguiente es recordar que solo contagian las personas enfermas del ébola. Entonces aquella persona que no está enferma, es decir, no tiene una fiebre alta y un cuadro como una gripe fuerte, grave, pues ese es donde hay que aislarlo. La persona, la alarma es fiebre alta y procedencia de estos países africanos. Y efectivamente las posibilidades son muy, muy escasas. La propia Organización Mundial de Salud habla de que es muy poco probable que haya casos, lo que no quita que existan protocolos para la sospecha. Lo que puede haber es sospechas de casos más que confirmación de casos. La condición de Cádiz como provincia frontera con la entrada de inmigrantes, la última avalancha de Tarifa, por ejemplo, ¿supone algún riesgo adicional para la entrada de enfermedades infecciosas? Sin duda, potencialmente, a mí siempre me ha preocupado eso de forma clara, es decir, la llegada de miles de personas. Pero esos son temas que se controlan con un buen sistema sanitario público, con la atención de estas personas, con el diagnóstico de estas personas. Por eso, en mi caso particular, yo me opuse radicalmente al decreto que salió en marzo de la no atención de las personas no regularizadas. ¿Por qué? Porque precisamente el no atender a esas personas es el riesgo de difusión de enfermedades. Y el problema no está en el ébola, el problema está en otras enfermedades que pueden difundirse, pero que tampoco está ocurriendo. Nosotros en nuestros hospitales atendemos frecuentemente a personas procedentes de África, se les atiende, se les trata y no tenemos grandes problemas en ese sentido, pero evidentemente la llegada de muchas personas procedentes de países con enfermedades infecciosas que no ocurren aquí es un tema preocupante, pero yo creo que está abordado, que está bien controlado. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con el doctor Antonio Vergara de Campos, jefe de la Unidad de Infecciosos del Hospital Clínico de Puerto Real. Doctor, usted es, por cierto, uno de los que se ha sumado al manifiesto profesional que reclama una disminución de costes para el nuevo tratamiento de la hepatitis C. Cuéntenos por qué ha surgido este manifiesto, esta necesidad. Pues sí, efectivamente estamos muy volcados desde hace un par de meses en esta historia, y es que la hepatitis C, que es una enfermedad infecciosa bastante prevalente, se calcula que hay entre 700 y 800.000 personas en España con este virus, muchas no lo conocen, por cierto, igual que ocurre con el VIH, es decir, desde aquí llamo a que la realización de una analítica muy simple detecta la posibilidad de estas enfermedades. Bueno, pues bien, esta hepatitis tenía tratamientos muy complejos, tóxicos, con grandes efectos secundarios y que tenían un efecto de eficacia relativamente 60-70%. No eran situaciones ideales, pero resulta que se ha comercializado en Estados Unidos unos medicamentos nuevos que casi controlan el 100% de los casos. Estamos llegando, por lo tanto, a la curación de la... Eso para nosotros es una noticia impresionantemente importante, porque tenemos muchos pacientes que tienen esta enfermedad. ¿Y cuál es el problema? Pues que se ha comercializado a unos precios absolutamente inasumibles. Son $80.000 como se ha comercializado una sola de las pastillas, y los tratamientos serán entre 2 y 3 medicamentos.
uno solo de ese medicamento vale ese dineral. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos la cultura es que aquel que tiene dinero se lo paga y el que no, pues se fastidia. Nosotros tenemos otra cultura y es que el sistema sanitario financia nuestras medicaciones. Entonces, este manifiesto al que haces alusión son 181 profesionales que trabajamos con estas infecciones y que decimos que las autoridades sanitarias tienen que conseguir una disminución de los precios de estos medicamentos para que ningún español afecto de esa enfermedad y que necesite el tratamiento se quede sin él por falta de financiación, ¿no? Y esa es la petición que hacemos en el manifiesto. Esta semana va a haber una reunión en este sentido y hemos querido transmitir que nosotros desde nuestras consultas estamos muy preocupados por esta historia. El recorrido del manifiesto será trasladarlo a los responsables de las administraciones, ¿no? Me imagino. Efectivamente, lo hemos mandado a parlamentarios, a los medios de comunicación, lo hemos difundido a revistas científicas. En fin, le hemos hecho dentro de nuestras posibilidades, que no son exageradas, pero estamos contentos. En el mes de agosto hemos logrado la firma de 181 profesionales de toda España. Estoy convencido de que muchísimos más lo firmarían, que no han podido, estamos hablando de agosto, y lo que pretendemos es lanzar un mensaje de la importancia de lo que estamos planteando. Existe una medicina que cura la hepatitis y eso tiene que ser financiada por el sistema sanitario. No me imagino yo delante de un paciente sabiendo que existe un tratamiento que cura una enfermedad y que no puedo dárselo. O sea, sería terrible. No estamos dispuestos a permanecer impasibles ante eso. Pues nos quedamos sin tiempo. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias al doctor Antonio Vergara de Campos, jefe de la unidad de infecciosos del Hospital Clínico de Puerto Real, por haber estado aquí en Radio Nacional. Muy buenos días. Buenos días y gracias a vosotros.